Bueno, seguimos con el programa de hoy con la mesa redonda sobre el concurso, el primer concurso de cuentos infantiles Lactancia y Crianza, que es una iniciativa de la Federación Catalana de Grupos de Apoyo a la Lactancia Materna. Me acompañan en la mesa María Àngels Claramunt, que es profesora de secundaria, también escritora, ha publicado varios libros y también ganó 2 de los premios finalistas del concurso de cuento. Bienvenida. Gracias. También está Ermengol, que es ilustrador y también fue miembro del jurado en valorar todas las ilustraciones. Se trataba de un concurso de cuentos ilustrados. Gracias por venir, Ermengol, viene de Lérida. Y también está Eva Darías, que es editora, es la editora de la editorial Obstare, editorial que creyó en el concurso de cuentos cuando vio ya las obras finalistas y ganadoras y se interesó enseguida por publicarlas y ha acabado publicando pues el cuento de las 4 esquinitas, que es este, y que recoge los 4 cuentos finalistas del concurso. Y bueno, yo estoy aquí, soy Eulalia Torlas, soy la presidenta de la federación que organizó el concurso y un poco me tocó coordinar todo el invento y de alguna forma estuve allí en todo lo que es la vida de este concurso, que es un poco lo que yo os voy a explicar ahora. Bueno, bienvenida Eva también. Bueno, yo como no sé estarme aquí sentada, quieta y estas cosas, pues me levanto. ¿Y qué se supone que tengo que hacer? Hola, hola. Ya no funciona, ¿o sí? ¿Sí? Vale. Bueno. Intento ir rápido, más que nada porque somos muchos para hablar y también porque Carlos se nos ha comido un poquito, o sea que nosotros nos vamos a tener que comer un poco de pausa café. Después vais a tener que tomar el café más deprisa, ya os lo avisamos. Bueno, el concurso de cuentos nació... Quizá uno de los antecedentes más claros fue la Semana Mundial de la Lactancia Materna del 99. Fue una semana muy especial, la única que no he celebrado desde que soy madre, porque estaba pariendo en el hospital. Y como no tenía otra cosa que hacer, me dediqué a leer todos los folletos habidos y por haber. Fue cuando cuando nació la muñeca María. La muñeca María era una iniciativa de un grupo de Brasil que quiso crear una muñeca que pariera de forma natural y amamantara en un momento en que no había ninguna. Tanto fue así que la guava la adoptó como símbolo de la semana y después ella fue conocida, así se hizo pública su existencia y ha sido plagiada y replagiada y vuelta a plagiar por montones de grupos de todo el mundo y hoy las he visto también por aquí. Un poco ese fue el origen en el año 99 y ya entonces Guava decía que la importancia de normalizar la lactancia materna tanto en los juguetes como en los libros para niños y el material docente en general. También en esa semana señalaba que los libros de texto o libros infantiles que hay ciertos rasgos culturales que pueden socavar los derechos de las mujeres que quieren amamantar a sus hijos y eso eran que los libros infantiles y los libros de texto mostraran a las madres, padres, enfermeras dando biberones como la cosa más natural del mundo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Así? Vale. Bueno, no, yo diría que me lo tengo que comer, Bueno, os lo pongo así rápido porque si me entretengo no os va a dar tiempo a hacerlo todo. Hay otros rasgos culturales que también socavan los derechos. Yo supongo que algunos os sonarán conocidos, ¿no? Me paso rápido. Después hicimos me pasó el año 2002, Alba es mi asociación. Y en Barcelona, donde queríamos cambiar nuestros folletos y no sabíamos qué poner, finalmente inventamos este. Pero entonces hicimos un sondeo de opinión. Queríamos saber qué creía la gente de a pie. Hicimos una encuesta, entrevistamos hombres, mujeres de todas las clases sociales y demás. ¿Y qué nos salió? Pues bueno, ya lo hemos visto, que todo el mundo pensaba que la lactancia materna es lo mejor. Esto es algo súper asumido socialmente, que la lactancia artificial es similar, que cada vez se amamanta menos, que muchas mujeres no tienen leche,
que no es compatible amamantar y trabajar, y que ante cualquier problema, pues para eso están los biberones, y que, bueno, y en general hay una imagen muy peyorativa de los niños. Entonces eso nos hizo también reflexionar mucho sobre de qué manera puedes transmitir lo que realmente sucede en el mundo, ¿no? Porque de todas las variables que preguntabas, que además hubo una coincidencia total y absoluta de respuestas, la única cierta es la primera. Todas las demás sabemos que no son ciertas. ¿Y cómo cambias esta mentalidad? En el año 2003 se publicó un estudio hecho por unos pediatras de Barcelona en el que valoraban la presencia de la lactancia materna en las ilustraciones y libros infantiles de 0 a 6 años. Este mismo estudio se presentó en el Congreso de Lactancia de Santander un año más tarde. Aquí veis en los libros de cuentos infantiles que estudiaron, esta es las veces que sale la lactancia en animales, o sea, perritos amamantando sus cachorritos, o sea, animales ejerciendo de animales. Aquí tenemos las veces, casi el 80% de veces que salía la lactancia artificial representada en los cuentos infantiles, y aquí teníamos el 12% de veces en que salía la lactancia materna en humanos. Y aquí incluiríamos humanos ejerciendo de humanos y también animales humanizados, o sea, conejitos ejerciendo de seres humanos con sus vestiditos y amamantando a sus bebés conejo. Encontramos de todo tipo, padres y madres amamantando, dando biberones, conejitos y ositos dando biberones, el amigo Teo, en una nursery típica, bueno, una nursery que ahora ya es una especie de extinción, o sea, niños separados, los niños felices de estar aquí sin sus madres, todo el mundo mirándoselo. No sé si os dais cuenta de algunos detalles. Ay, perdón. Aquí está la enfermera dando biberones de forma sistemática, ahora que, o sea, normalizando algo que si ahora se hiciera en público, ahora ya esto se sigue haciendo en muchos casos, pero ponen aquí las persianas para que no se vea, no sé si lo sabéis. También hay niños acostados boca abajo, lo cual también es, bueno, es otro debate. Y imágenes de lactancia materna. Pues mira, por ejemplo, encontrabas esta. Aquí tenemos una madre dando el pecho. Claro que esta imagen de lactancia materna va acompañada de Marcial empieza a tener hambre, cada 3 horas tiene que mamar. O sea, te meten, esa sería una de ese 12% de imágenes de lactancia materna que existen, pero además te la ponen con horarios. Y bueno, y yo diría que la ilustradora no habrá visto dar un pecho en su vida, porque no sé si os fijáis cómo está mamando el niño. Tiene la cabeza aquí y está tomando de esta teta. O sea, no está mamando de esta, está mamando de esta. Está así. Pero es que lo divertido del caso es que la portada de este libro era esta. Ha nacido Marcial. ¿Y qué está haciendo el padre? Pues mostrando cómo va a acabar esta película, está clarísimo. Tenemos niños solos. El estudio encontró que en el 50% de los casos que salía la lactancia artificial, el niño estaba siendo alimentado solo, o sea, nadie le daba la comida, encima lo representaban solo con su osito. Aquí está, en el primer caso el niño está en una cuna, no se ve bien, con sus barlitas, su mantita y su osito. Y aquí tenemos otro caso de niño pues, que debe estar allí desde hace siglos, ¿no? Porque está sentado en el orinal con cara de aburrimiento, con su mantita de apego, y que deducimos que mientras tanto se ha tomado el biberón, se lo ha acabado y lo ha tirado. Y aquí tenemos otro cuento que encontraron, donde se ve una niña que también está tomando biberón y una serie de biberones volantes no identificados que se dirigen hacia ella. Os traduzco lo que pone. Nada más nacer ya pidió un buen biberón de miel. Por lo visto los niños nacen hablando. ¡Qué dulce es esta miel! No pararía de comérmela, exclamó maravillada entre biberón y biberón. O sea, esto es lo que pone en este cuento para niños de 0 a 6 años. Bueno, las conclusiones de este estudio es que hay muy poca presencia de lactancia materna en los cuentos infantiles,
que existe una gran presencia de imágenes de lactancia artificial en esos mismos cuentos y que cabe preguntarse en qué medida esto puede llegar a influir de forma inconsciente en las futuras decisiones de los padres respecto a la lactancia o su inicio, posibilidades de éxito o fracaso. Esta es la realidad. Antes os he explicado lo que salió en nuestro sondeo de la percepción social de la lactancia, que era una especie en vía de extinción, que solo lo hacían 4 madres, que la mayoría daban biberón y estaban felicísimas. Pues esto es la realidad. Por cierto, esta es Eva, os la presento. Esta es Eva, es la que hizo la autora del estudio que vimos ayer de los libros de texto, lo hizo ella, os la he querido presentar, aquí es cuando lo estaba haciendo, embarazadísima, ahora ya parido, amamantando en tándem, trabajando de profesora y encima haciendo estudios. Y después nos dicen que esto de amamantar no es algo que solo pueden hacer unas cuantas. Pues no, ella hizo todo, el estudio, trabajó, amamantó a la grande y ahora está con los 2. ¿Vale? Estos son datos de Cataluña. El 82% de mujeres inician la lactancia materna, ha crecido un 13% en los últimos 15 años la intención de lactancia y ha aumentado un 400 y pico % el índice de lactancia materna a los 6 meses. O sea, ha crecido muchísimo y ahora en el año amamantan el doble de las mujeres que hace 15 años amamantaban solo hasta los 6 meses. Aún así, la caída sigue siendo injustificablemente alta. Ha mejorado, vale, sí, de acuerdo, pero es que debería ser así. ¿Vale? No debería ser esto. Entonces, ¿qué factores están influyendo para que esto pase? Pues bueno, hay factores de todo tipo, ¿no? Y uno de ellos es los factores culturales también. También se ven signos de cambio, ¿no? Cada vez se habla más de la necesidad de humanizar el parto, del método madre canguro, está cambiando todo lo que es la humanización del niño hospitalizado. Cada vez hay más publicaciones hablando del vínculo, el apego y demás. Los grupos de apoyo estamos creciendo por las nubes. Aquí os he puesto la gráfica de Cataluña. Es para que veáis un poco los que éramos en el año 92, por ejemplo, aquí estaría Alba, y los que estamos ahora. O sea, la lactancia está en un momento de boom, y no solamente la lactancia, sino el parto respetado, todo lo que sea vínculo, apego, está en un momento de crecimiento, ¿no? Los modelos de crianza están evolucionando. Encontré esta imagen. Esta imagen en sí misma no tiene nada de malo. O sea, es un niño llevado en un cochecito. Todas hemos llevado a nuestros hijos en cochecitos en algún momento, con chupete o sin chupete. Este me llamó la atención porque casi más que pasear al niño parece que lo lleve como un perrito. Pero bueno, la puse aquí. Y este es un folleto que en este verano se podía encontrar en todas las farmacias de Barcelona. No tiene nada que ver con la lactancia, es un folleto editado por la Generalitat y no sé qué, en el que habla de prevenir los problemas de exposición solar, y me llamó la atención por la forma de presentar a los niños, cómo ha cambiado el modelo, porque ya no vemos a una madre paseando el niño en el cochecito de una manera o de otra, sino que vemos a una familia numerosa que coparticipa en atender a los hijos, que estos hijos son llevados colgados con pañuelitos de la mano. O sea, simplemente ves que poco a poco, vale que las cosas puedan estar mal en muchos aspectos, pero también hay signos que te dan a entender que se está transformando. Cada vez este tipo de mensajes está llegando más. O sea que básicamente nos movemos en un marco en el que ha habido un aumento espectacular de la lactancia materna, junto con una percepción social de que cada vez menos mujeres amamantan a sus hijos. Ya visteis el titular anunciando este congreso hace 2 días. Yo venía en el avión de aquí, me vio, va a hacerse celebrarse Fedalma, un congreso donde cada vez, han dicho en una rueda de prensa que cada vez menos mujeres dan el pecho. Estoy segura que Carmen no dijo semejante cosa, en cambio, dijo era lo que dijera, eso es lo que publicaron. Y en cambio no es verdad, ya hemos visto, la lactancia está en pleno boom. Pero sigue habiendo un alto índice de fracaso, junto con una percepción social de que no pasa nada y que esto no tiene ningún secreto. Sigue habiendo muy poca plasmación de esta lactancia materna, de todo este cambio social en todo tipo de referentes culturales, mientras que encuentras en esos mismos referentes culturales, libros de texto, cuentos y demás, mitos, tabúes, mucha lactancia artificial. Y también está cambiando los modelos de familia y de crianza y todavía se están plasmando muy poco. Y en este contexto
desde la federación, o sea, con eso todo sobre la mesa, decimos, bueno, ¿y qué se puede hacer, no? Y lo bueno es que tienes que hacer una estrategia global, o sea, tienes que ir campo por campo intentando cambiar las cosas. ¿Y qué hacer con el tema concreto de los libros infantiles, que lo teníamos allí y que nos lo habíamos mirado ya desde el año 99 a ver qué podíamos hacer? Pues un buen día en el 2006 dijimos, pues va, nos atrevemos y decidimos montar un concurso de cuentos. Entonces así nació, de hecho, el primer concurso de cuentos, Lactancia y Crianza, un poco como consecuencia de todo lo que he explicado, puesto en una reunión sobre la mesa y decir, ¿qué podemos hacer? ¿A alguien se le ocurrió la idea? No fui yo nunca suelo tener buenas ideas, pero después me las pasan y me toca desarrollarlas. Y así nació. En el concurso de cuentos se presentaron un total de 54 cuentos. La mayoría estaban escritos en catalán, aunque por poco. Se podía decir que casi era la mitad y mitad, un poco más en catalán que en castellano. La mayor parte de participantes eran mujeres. Quizá, sobre todo en la sección de escritores. En ilustradores había un poco más de hombres, pero en general la mayoría de los cuentos presentados venían de Cataluña, aquí los tenéis, también había de España y del extranjero, había como 9 países distintos, en catalán, castellano y escritos por mujeres. Y este fue el cuento ganador. Me sabe muy mal porque pedimos a la editorial que nos enviara aquí 50 cuentos para que todo el que quisiera lo pudiera tener con facilidad, y no han llegado, o sea, no han aparecido ni los cuentos de ella, ni los cuentos de María Ángeles Claramunt, ni los cuentos de Carlos González, o sea, y están pedidos hace un mes y no los han enviado, o sea que nos hemos encontrado que no tenéis oportunidad de verlos en vivo y en directo. Pero este es el cuento ganador, era un cuento, se llamaba Ella, explicaba la típica historia de voy a tener un hermanito, pero una historia diferente, ¿no? Eran unos dibujos, pues aquí los veis, preciosos, y un poco, después nos hizo gracia, sobre todo porque de alguna forma simboliza la Semana Mundial de la Lactancia Materna de este año. Este premio se otorgó en noviembre del año pasado, o sea, aún no sabíamos ni el lema de este año, y cuando lo supimos dijimos, ostras, mira, ni hecho adrede, ¿no? Un inicio inmediato de la lactancia justo después del parto, y además es un parto en casa. El autor y el ilustrador era Ángel Sauret de Tarragona. Y este fue el primer finalista, que se llamaba La gata que quería dormir a un búho. El texto era de Rosa Jové, o sea, se presentaron todos con seudónimos sobre ese lado. Cuando ya tuvimos los cuentos finalistas, abrimos a ver de quién era cada uno, y este era de Rosa Jové, y que explica la historia de una gata que adopta un búho y que pretende que el búho duerme como duermen los gatos, en plan alegoría de intentar dormir a alguien como en una pauta de sueño distinta a la de su especie. Finalmente una madre que da el pecho le dice, aclara las cosas, y el búho acaba durmiendo pues como un búho. Os invito sinceramente a leerlo. Bueno, me parece que esta tarde estará aquí escenificado. Las ilustraciones eran de Ricard Fernández. Y aquí tenemos el segundo finalista empatado a puntos con el primero, o sea, podíamos haberlos puesto cambiados, pero mira, que es el de María Ángeles Claramunt, que la tenéis aquí, que curiosamente compartieron ilustrador. Y aquí mostrábamos, era un cuento donde habla de distintas situaciones en las que se encuentra una familia comiendo, o sea, normaliza la lactancia en todos los ámbitos, en restaurantes, en casa, en los sitios más, en el circo, o sea, es un ejercicio de normalización de la lactancia en todos los ámbitos y de respeto, o sea, y además de coparticipación del padre en la crianza, ¿no? Y unos dibujos preciosos también. Este fue el tercer finalista, ya que después supimos que también era de María Ángeles Claramunt, pero esta vez con otra ilustradora. ¿De dónde es? De Sort, sí. O sea, presentó 2 cuentos y cada uno lo ilustró una persona distinta y ganaron los 2. Es que es muy buena, no es por nada.
Y en esta explicaba un poco la percepción personal que tiene una niña que cree ser un pez y lo justifica y lo argumenta. Es muy divertido. Y por la parte que nos toca, pues indirectamente normalizaba lo que es un parto natural y respetado y una lactancia prolongada, ¿no? Y finalmente el cuarto finalista vino de Valencia, se llamaba Mi mamá es un canguro. Era texto de Susana Ramírez, ilustrado por José Manuel Benlliure, y era un cuento también de voy a tener un hermanito, pero un hermanito que nace antes de tiempo, y todo esto cambia. La película le entra en un programa de método madre canguro, que después vais a saber lo que es, si no lo sabéis ya, porque tenemos la conferencia, y su hermana está preocupadísima pensando que se ha convertido en un canguro de verdad. Después ya le aclaran que no era eso. Os invito sinceramente a leerlos, o sea, no puedo ser objetiva ni parcial, adoro estos cuentos los 4, estoy enamorada de ellos y os invito a que los disfrutéis. Y también del ganador lo podéis encontrar en las librerías, realmente es un cuento muy bonito. El ganador, después de todo un proceso, pues lo acabó publicando la editorial La Galera, está en catalán y en castellano, se puede conseguir en cualquier librería que tengan. Yo lo he encontrado en Barcelona en muchos sitios y en una edición de tapadura pues también muy bonita, o sea, también os lo recomiendo. Me hubiera gustado que estuviera aquí, pero no está. Y el cuento de los 4 cuentos finalistas se publicaron en una única edición de antología por Eva, que es el que os hemos enseñado y que sí que está, que es este. Y que, bueno, todo hay que decirlo, que hizo una edición con mucho cariño. La verdad es que si algo transmite es respeto, cariño y calor, la forma en que acabó publicándolos, pese a que no todo el mundo de entrada decía 4 cuentos juntos, no sé qué, de 4 ilustradores distintos, y además en edición bilingüe que lo ha hecho, o sea, está en catalán y en castellano. Y realmente cuando lo vimos dijimos, ostras, realmente tiene calor, o sea, es un libro que llega al corazón. Y bueno, aquí lo tenéis. Pues bueno, como conclusiones así rápidas, pues desde la organización del concurso, ¿qué podemos decir? Pues que el simple hecho de organizar el concurso, o sea, no sabíamos dónde nos metíamos. Después fuimos sobre la marcha dándonos cuenta del alcance, ¿no? Porque empiezas difundiendo que vas a hacer el concurso, después difundiendo los ganadores, después la entrega de premios, después la edición. O sea, que continuamente está circulando la lactancia y la crianza natural en unos ámbitos, o sea, instituciones, escuelas, asociaciones profesionales, que ya no somos nosotros, que ya nos lo sabemos, sino que continuamente logras que la lactancia esté circulando en muchos ámbitos, a todos los niveles sociales. Además que elaborar estos cuentos para todos los que se implicaron y todos sus conocidos ya es de por sí un proceso de normalización, porque es cierto que en el concurso se presentó mucha gente del mundillo de la teta, pero es que también se presentaron gente que no tenía nada que ver. Y en cambio, has visto que han tenido que pensar, ay, mira, este concurso, ¿qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? Transmitir. O sea, que estás de alguna forma implicando en tu proyecto a gente que de entrada era totalmente ajeno a él. Al hecho aunque tuvo su controversia, el hecho de hacerlo ilustrado lo valoramos muy positivamente. Vale que a veces encontrabas ilustraciones preciosas como esta en cuentos que quizá no les hubieras, por el tema o lo que sea, igual no ganaron, pero que de alguna forma el hecho de que sea ilustrado ha permitido un impacto, no tenéis más que ver la exposición y tal, que si solamente hubiéramos pedido textos no lo hubiéramos tenido. Después hubiéramos tenido que buscar ilustrador, ilustrarlos, no sé qué, pero todo ese potencial de la imagen como transmisora, como comunicación, se hubiera perdido. Pienso que la idea es seguir un poco en esta línea. El hecho de que se publiquen, que no quede una cosa hecha para nosotros, que nos lo guisamos y nos lo comemos, sino que se publique por editoriales, por empresas, que además los distribuyan en todo el mercado, te permite que estos libros lleguen a un público muy general, y pienso que esa es la función. No queríamos saber nosotras que la lactancia era muy buena y que es bonito, sino queríamos que lo viera todo el mundo.
Para el público en general, estos cuentos pueden servir bien para reforzar las propias percepciones, decir, ostras, mira, sí es como yo he criado a mis hijos, o bien simplemente para abrir puertas a nuevas realidades. El hecho de ver a niños colecheando, paridos en casa, amamantados hasta edades mayores a lo habitual, te hace cuestionar las cosas, te abre el mundo a nuevas posibilidades. Y el hecho de que para las familias que comparten este estilo de crianza también es un descanso. Las veces que me han dicho, ¿por qué este es el cuento que a mí me hubiera gustado leer a mis hijos? Eso lo digo yo ahora de que ya los tengo mayores. O sea, me hubiera gustado poder leer este tipo de cuentos. Y cuando los tenía más pequeños no los pude hacer porque todos estaban llenos de biberones. Y mis hijos no sabían lo que eran, no han tomado un biberón en su vida. O sea, simplemente en los cuentos se retrataba una realidad que simplemente les era ajena. ¿Y cómo se los cuentas? Y para los propios niños, pues también eso, una realidad donde puedan identificarse, porque nuestros hijos esto también es lo que hoy conocen. Y no olvidemos que el 82% de las madres inician la lactancia y de estas el 12% siguen amamantando al año actualmente y cada vez lo hacen más. Y cada vez esos niños necesitan más espacios donde reconocerse, porque no los tienen. Y bueno, y solamente para acabar decir que, bueno, aparte de todo lo que pueda servir estos cuentos para promocionar, apoyar a las madres que amamantan, para ayudar a normalizar la lactancia y para todo lo imaginable, lo que importa es que son unos cuentos preciosos, son unas obras literarias de mucha calidad y bueno, que os invito a conocerlos, ¿vale?